en estos momentos y proclamar, Señor, tu presencia. Señor, gracias porque sabemos que es la palabra la que nos trae liberación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tremenda palabra que nos ha compartido nuestro hermano. ¿Me recuerda su nombre, hermano? Hermano Manuel Zavala. Hay un clamor en el infierno. ¿Usted lo había escuchado? Tremendo. Un clamor en el infierno. Y esto debe quedarnos claro en la mente suya y en el corazón mío, porque uno dice, hay un clamor en la tierra, hay un clamor en la iglesia, hay un clamor en el cielo, pero en el infierno un clamor. Y ese clamor fue de ese hermano mayor que debió haber querido mucho a sus hermanos, ¿verdad? Y dijo, por favor, vayan, que alguien vaya de aquí a ellos y que les testifique. Imagínense que esta persona al morir, dice la palabra del Señor, que Lázaro estaba muy enfermo, con unas llagas, ¿verdad? ¿Cuántos han leído este pasaje? ¿Cuántos lo han leído? Y dice que él estaba allí y los perros le lamían las llagas, ¿sí? Pero el rico tenía todo y dice que murieron los dos, pero hubo una gran diferencia en la muerte de estas dos personas. ¿Cuál fue la diferencia? Que a Lázaro, no porque estaba pobre ni porque estaba llagado, sino porque era un hombre temeroso de Dios. Y a veces nosotros pensamos que a la gente temerosa de Dios no le pasan problemas y circunstancias en la tierra. ¿Que dónde está Dios? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Pero déjeme decirle que los sufrimientos que a veces usted y yo tenemos que pasar aquí en la tierra no son nada cotizados de lo que pasa allá realmente después de morir. Y usted dice, pero es que eso lo dicen son ustedes, porque es que la religión para manipular a las gentes habla y les mete miedo, no es la religión. Crea usted en Dios o no, ese no es problema de Dios, es problema suyo. Y cuando la diferencia en la muerte de estos dos, dice, estaba ahí leyendo, el uno fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y el otro dice fue sepultado. Literalmente, léalo, por favor. Dice, fue sepultado. Inmediatamente dice, y abriendo los ojos. O sea que, hermanos y hermanas, la transición de entrar a la sepultura a abrir los ojos en el Seol no lleva de horas, lleva de segundos. Porque en la parte sobrenatural el tiempo no existe. ¿Me hago entender? El tiempo existe para nosotros, que somos 7/24, 365 días, que es lo que dura la rotación de la tierra, y que el sol nos da en los días y en la noche está la luna. Pero cuando la persona muere, dice, fue sepultado y abriendo ¿qué? Los ojos. ¿Cómo así? Se acaba de morir, se acaban de enterrarlo. En los cementerios de Colombia, bajo tierra o en una bóveda, o las cenizas, o los queman, ¿verdad? Los creman. Pero déjeme decirle que ahí dice literal, fue sepultado abriendo los ojos. O sea que en el Seol o en el infierno, la gente ve. La gente reconoce. ¿La gente qué? Reconoce. Dígale al hermano que está al lado, en el infierno la gente reconoce. Diga, en el infierno la gente reconoce. ¿Por qué reconoció? Dice que abrió los ojos y alzando la vista, a lo lejos vio a Abraham. ¿Y a quién vio? O sea que reconocía, o sea que las facultades en la persona no se pierden después de que muere. Los testigos de Jehová dicen que no, que ya se perdió, que ya hasta ahí fue. Pero la Biblia, la palabra de Dios, la cual lo rige a usted y me rige a mí, crea usted o no crea en Dios, crea en la Biblia o no crea, eso no es problema de Dios. El problema es suyo. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué dice la palabra? ¿Qué es lo que dice la palabra?
Vamos a Lucas capítulo 16. ¿Qué dice la palabra? Porque tenemos que leer el texto. Lo podemos saber de memoria, pero es importante nosotros tener el libro. Imagínense que el Señor le dijo a Josué: no te apartarás de este libro de la ley. Y en esa época no era la Biblia condensada como la tenemos hoy en día, eran los rollos. Entonces imagínense, cuando usted iba a leer la palabra de Dios, si quería leer el libro de Jeremías, pues era el rollo, ¿verdad? Y era el otro rollo, en lo que es la parte de Levítico, lo que es la parte del Pentateuco. Y le dijo: no se aparte de este libro de la ley. Hoy estamos muy apartados del libro. ¿Sabe que el contacto con la Biblia es importante? Con el libro. Es importante. En China, ese gobierno agarró unas Biblias que se enviaron para allá y las volvió papel higiénico. ¿Sabía usted eso? Porque es que eso hace la gente maligna que no cree en Dios, ¿cierto? Dice: yo no creo en Dios. No cree en Dios, pero si no cree en Dios, ¿por qué no cree? O sea, está nombrando a Dios, ¿sí me hago entender? Se contradice. Entonces, miremos en Lucas capítulo 16. Todos con su Biblia, por favor. Y si usted la trajo en el celular, concéntrese solo en la Biblia en el celular. No se vaya a poner a ver las redes ahora. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Y cada día hacía banquete con esplendidez. O sea, sí tenía riquezas, porque todos los días vivía de banquete. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Esta es la realidad que se vive en mucho pueblo de Dios. Hay mucha miseria y muchas veces está a la puerta de la gente que tiene muchas riquezas en la tierra, y que, como en el Salmo 72, el salmista dijo que cuando veía la riqueza de estas personas se enardecía de rabia, le daba ira. Y era el salmista. Porque es que a veces nosotros pensamos que el cristiano no nos da absolutamente nada de esas cosas, que estamos ya más allá del bien y del mal. Pero el cristiano también pasamos por luchas y dificultades, ¿o no? No le vamos a hacer un trono al sufrimiento, como Simón de los Pilares, que este hombre se llama Simón de los Pilares porque a medida que él se iba entregando más a Dios, construía un pilar, o sea, un bloque de cemento. Entonces, a medida que él sentía que iba creciendo en su espiritualidad, entonces iba haciendo uno más alto. Entonces comenzó a hacer uno como de 1 metro, luego de 2 metros, 3 metros, y los iba haciendo seguidos, hasta llegar a uno de 5 metros. Pero allí comía, allí defecaba, o sea, era cosa impresionante. Y cuenta la historia que un día se llagó terriblemente y se llenó de gusanos. Y un día un gusano de esos se cayó del último pilar que estaba él. Y él se bajó y recogió el gusano y volvió y se lo puso en la llaga. Porque pensaba que entre más sufría una persona, más santa podía ser. Entonces el pueblo de Dios ha sido llevado muchas veces a las puertas de gente muy rica, que vive como quiere, que anda como quiere, que vive en adulterio, tienen 4 o 5 mujeres, tienen camionetas, tienen fincas, tienen barcos, y usted se pone a mirar a esa persona y usted dice: yo que busco de Dios, vamos a hablar aquí como pensamos los cristianos, yo que busco de Dios, que voy a la iglesia, estamos como el hijo mayor del hijo pródigo. El Señor ni siquiera nos ha dado un corderito para festejar con nuestros amigos. Digamos la verdad. ¿Es verdad o no es verdad? Ese impío, ese hijo del diablo, lo dice usted aquí en la mente. Mire, con esa Toyota 4x4 y yo con este esferado aquí. Y dice la Biblia literal que el salmista se enardeció de amargura y dice que se volvió su corazón como esa hiel amarga de ver la prosperidad de los impíos
Él sí dice las verdades, hermano, porque es que usted en la vida tiene que aprender a ser sincero con Dios sin faltarle al respeto. No le vaya a faltar el respeto a Dios, se lo ruego en el nombre de Jesús, diciéndole, Dios, ¿a usted qué le pasa? No sé qué, y ya no vuelvo. No, cuidado, porque es que usted está siendo formado para la eternidad y ellos se están formando para su eternidad en el infierno. Entonces usted tiene que pensar como pensó el salmista. Dice, ¿hasta cuándo él se dio cuenta del destino de esa gente? Hasta cuando entró a la presencia del Señor. Solo cuando yo estoy a los pies del Señor entiendo el fin de todos nosotros. Y el salmista no se estaba alegrando del fin de ese hombre, simplemente dice que él se dio cuenta cuál era el fin de cada uno. Y el fin de esos impíos, dice, son como la flor del campo, que hoy son y mañana no son, y son echadas al fuego. De una vez está hablando, y literalmente. No habla la palabra infierno. La persona que vino a traernos esa palabra fue el Señor Jesucristo. Él fue el que habló del más allá. Él fue el que habló del infierno. Él fue el que habló de la sed que tiene la gente. Él fue el que nos vino a revelar. Y por eso fue que Él murió en la cruz, para que tú no vayas a ese lugar. No es la tradición que te dijeron que tienes que purgar tantos años y que tu familiar te pague una misa para que saltes un poquito del purgatorio. El purgatorio no existe. El Señor Jesucristo hizo la obra en la cruz para que nosotros no fuéramos al infierno, y Él purgó su pena y purgó mi pena. Entonces, amados, todos hemos tenido rabias por la prosperidad de otros. Hay que decir la verdad. Y en algún momento allá adentro le hemos dicho al Señor, yo con estas capacidades que tengo, ¿no se ha dicho usted bien? Yo sería el que estuviera reemplazando a Andrés. Ay, me metí en la grande, pastor. Digamos la verdad, digamos la verdad. ¿Quién daba un peso por mí? Nadie. Pero el Señor sí dio toda su sangre preciosa por mí. Y Dios nos conoce más allá. Y cada uno de nosotros debemos de decirle al Espíritu Santo, hemos tenido envidia, ¿o no? No me vaya a salir, es que envidia es mejor despertarla que sentirla. Todos esos dichitos nos tenemos que sacar, ¿verdad? ¿Es verdad o no es verdad? El salmista lo reconoció, y el salmista solo en la presencia del Señor dijo, Señor, soy polvo y soy ceniza. ¿No me? Qué tremendo. Y si nosotros seguimos leyendo aquí el pasaje, la palabra, dice la palabra, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Hola, de que era rico y tenía fiesta todos los días, pero era muy tacaño. ¿Qué rico no es tacaño? Hoy en día sí he visto mucha gente que tiene prosperidad y han ayudado a muchos, y veo que Dios en esta época ha cambiado un poco los corazones de algunas personas. Pero ¿cuántos no tenemos lo suficiente y también somos súper tacaños? Pero sí criticamos al que tiene, mire ese tacaño, no da nada. Lo invitan a una fiesta y mire lo que dieron. Cuando las fiestas que nosotros hacemos allá en el campo, eso sí son con todas. ¿Sí es así o no es así? Pero todos en algún momento hemos sido tacaños. En algún momento no hemos ayudado a nadie. ¿Por qué el gobierno no les ayuda? ¿Por qué no lo ayuda a usted? ¿Por qué la iglesia no le ayuda? ¿Por qué no le ayuda a usted? Tenemos que aprender a dar. La Biblia dice, dad y se os dará. Medida apretada, remecida. Cuando nosotros aprendimos a dar de nuestra propia pobreza, salimos de la pobreza. Porque el Señor se hizo pobre para que tú y yo fuésemos ricos. Él siendo Dios. Usted vive, por ejemplo, aquí. ¿Cuál es el mejor barrio de La Calera? ¿O el mejor sitio? ¿Los condominios? La Pradera, allá donde vive la gente. Aquí dicen que tienen unas casas los ricos, pero tremendas, que valen más de 3.000 millones de pesos y todo esto. ¿Qué tal usted, Dios le permita tener una casa de esas? Y como le pasó a unos vecinos que por serles fiadores a unos familiares,
le llegaron a quitar todo, porque la cuenta iba en más de 800 millones, a 1.000 millones, y el hombre nunca pagó, nunca reportó, y como el hombre le dio una enfermedad, el que prestó la firma y la casa, le dio una enfermedad tan tremenda, pues él no tenía conciencia, y cuando llegaron fue a quitarle la casa hace como un mes, a quitarle los negocios. Todo eso fue una revolución en el barrio, una cosa impresionante, porque de tener tanto, en un momento les quitaban absolutamente todo. Gracias al Señor, toda la gente católica, cristiana, amigos, vecinos, un señor dijo, hagamos una rifa y vamos a sacar esta familia. Eso movilizó gente, eso fue una cosa impresionante. Recogieron 300 millones de una para hablarle a la señora que parara ahí el proceso. Y otro señor les ayudó, dijo, cierren el negocio, y trajo a Otso para que ahora él coloque el negocio ahí. Y antier hablando con la hija del señor, me decía, Dios nos ha presentado ángeles tremendos porque nosotros quedaríamos en la calle. Es que es terrible, hermanos. Una cosa es salir de pobre y llegar a tener, y otra cosa es tener siempre y luego llegar a... Eso es terrible. Aunque dicen, usted no conoce, ese es un levantado, ese no tenía nada, y mire, ya no saluda a nadie. Ese es otro tema. No metamos ese tema hoy acá. Pero hermanos, este hombre era muy rico, hacía fiesta todos los días y no le pasaba un bocado de comida a Lázaro que estaba ahí en la puerta. Y dice que él añoraba comer. O sea, él estaba pasando un proceso muy duro. Yo no sé cuántos de ustedes estarán pasando un proceso económico. Porque a veces si usted se pone a contar sus procesos, la gente se burla de usted. Los cristianos, la gente del mundo, ¿qué le dice? Como le decía al salmista, ¡Ea, ¿dónde está su Dios? ¿No nos han dicho así? Este cristiano está cristiano. Yo recuerdo en una ocasión que llegó uno de mis hermanos a la casa, y ese día llegó y, Señor, no tenía nada que ofrecerle. Y entonces son de esos hermanos todos chistosos que van entrando a la cocina y van abriendo y van mirando, y va a abrir la nevera, y yo no abres la nevera, ¿para qué? ¿Para qué? Yo, es para que no la abriera porque estaba desocupada. Entonces llegó y abrió la nevera y comenzó a reírse. Y cristianos. Y yo le dije, no, es que los cristianos ayunamos y la nevera está en ayuno y oración. Yo no sé, me salió así. Y dijo, usted como siempre saliendo con alguna cosa. Entonces él se fue a charlar allá con mis otros hermanos, y yo me arrodillé en la cocina. Y le dije, Señor, yo te pido, Señor, que esta sea la última vez que pase. Y el Señor me habló, en tus familiares siempre, toda la vida han habido estos problemas. Tienes que cortarlos de raíz. Yo le dije, Señor, perdónenos nuestros pecados de la idolatría, de la maldad, porque a veces tenemos tantos problemas y no sabemos las raíces. Y Dios quiere liberarnos, pero nosotros no sabemos cómo hacerlo. Y ese día oramos y salí, oramos, le dije, vea, el Señor nos va a liberar a todos de esto, y oramos y todo eso. Y gracias al Señor, bueno, estábamos haciendo el almuerzo y dije, Señor, multiplícalo, ¿no? Porque yo cocino exactamente para los que son. O sea, no, Dios me ha dado ese don. Si son 30, cocino para 30, si son 10, cocino para 10, si son 5, o sea, ni sobra ni falta. Y yo dije, no, aquí nosotros somos 5 y me llegaron 3. Entonces mi hija, mami, ponga las manos sobre la comida, que eso el Señor la multiplica. Y yo, pues sí, ¿no? Imagínese una niña de 5 años enseñándome lo que uno le enseña a ustedes, la palabra. Porque es que los pastores también necesitamos de la palabra. Y somos ministrados y somos triturados. Y tenemos que aprender a depender de Dios. Entonces oramos, hermano, y alcanzó y sobró, como dice la palabra. Entonces, gracias al Señor. Usted hoy tiene que ser libre de la tacañería, tiene que ser libre de la miseria y tiene que ser libre en el nombre de Jesús de todo lo que el enemigo nos ha robado, porque ha sido el enemigo. Algo que yo sí le he dicho al Señor, yo no quiero nada del pasado, yo no quiero viejeras, yo quiero todo nuevo. Si usted quiere todas esas cosas viejas que el diablo se le ha llevado, tranquilo, lo puede recoger, pero el Señor nos va a dar todo nuevo, nos va a dar 1000 veces más en su presencia, porque eso es lo que vale.
Entonces, amados hermanos, la palabra del Señor nos habla aquí que la persona que muere recuerda, ve, oye, siente, habla y tiene sed. Hay una sed que nos acompaña a la humanidad. ¿Usted sabía eso? Hay una sed. Mucha gente se suicida pensando que se le va a quitar esa sed. Y resulta que allá en el Hades, en el Seol o en el infierno, la sed se va a agudizar más. Usted quiere llenar su sed con sexo, con drogas, con pornografía, con masturbación, con vicios, con chismes. Y eso nunca lo va a llenar a usted, jamás. El que se droga quiere más y más y más. En una ocasión fuimos a hacer una vigilia territorial y a mí me correspondió los parques con el equipo que por la gracia de Dios dirigimos. Y fuimos a orar por todos los parques y a esa hora, a las 11:30, a las 12 de la noche, está cantidad de gente drogándose. Usted está acostada en su casa, pero en los parques, hermanos, la cantidad de gente drogándose es impresionante. Y yo decía, tremendo, porque a veces como cristianos estamos en una cápsula, donde es mi papá, mi mamá, Señor bendice a mi hermano, a mi papá, a este, y cuando viene un hombre de Dios a decirnos, hermanos, despierten, hay que predicar la palabra, hay que llevar esta porción de la palabra, entonces usted lo mira y bueno, y yo creo que ustedes en todas las iglesias ven las caras como diciendo, bueno, otro del Señor ahí, bueno, pero alguien de ustedes debió haber escuchado esa palabra, de que hay que llevar la palabra, las buenas nuevas de salvación. Y entonces estábamos orando y predicando la palabra, orando y predicando. Cuando llego a un parque y de lejos dije yo, wow, ese se parece a mi sobrino. Yo decía, ¡ay! Y yo miré el reloj. Y yo, van a ser las 12. Yo lo invité a la vigilia y me dijo que no podía porque tenía que hacer trabajos. Bueno, entonces le dije al hermano que llevaba el carro, le dije, pueden ir allá y me esperan, porque usted sabe muy bien que, ay, el sobrino de la pastora, ay, no, muchos se persignan. Seguro, hermano, le aseguro. Entonces, para no hacerlos pecar a los hermanos, le dije, espérenme aquí, yo voy a ir allí. Pero pastora, ¿cómo se va a ir sola? Le dije, no, ustedes me miran de acá y el ángel de Jehová va conmigo. Y me metí allá en medio de ellos allá, y mi sobrino no me había visto. ¿Y cuándo me vi? ¡Ay, santo Jehová! Entonces él tenía la pipa, ¿no? Entonces llegó y la guardó así. Y yo le dije que me dijiste que no ibas a ir a la vigilia porque tenías muchos trabajos. Tremendo, todos tus compañeros, ¿dónde están los libros? Yo haciéndome la gringa, ¿no? ¿Y dónde está el computador? Aquí está, tía, estamos aquí, es que estoy haciendo ejercicio y no sé qué, y sí sé cuándo. Y yo, ay, sí, papito, es que está muy flaquito. Entonces ya después de que me eché, ¿usted me creó o qué? Si Dios fue el que me trajo aquí, en todos estos parques, mire, el Señor me trajo aquí porque lo ama. ¿Usted tiene miedo de mí? Le dije, Dios te ama tanto que permitió que te encontrara en todo este universo a las 12 de la noche, lejos de tu casa. Y preciso, la tía Marta te aparece. Ay, no, porque es que mi tía es terrible. No, es el Espíritu Santo quien tiene misericordia de ti. Porque a veces sus hijos, su familia vienen a la iglesia, pero porque llevamos años de cristianos. Pero si usted coge 4 latas y la mete a la Volkswagen, no le va a salir un carro Volkswagen. Tienen que haber ingenieros y todo y crean un carro y sale la Volkswagen. El hecho de que estemos acá, gloria a Dios, recibimos la palabra, pero tú tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Nuestros hijos tienen que nacer. Y comencé un proceso con él. Y él, antes de que yo llamara a toda la gente, él los llamó, o sea, él mismo se boleteó, como dijo él. Es que toca hablar como ellos, ¿no? Se boleteó, se vició, ese visaje que usted dio.
Y ya me han enseñado hartos lenguajes porque me toca predicar también a muchos adolescentes y jóvenes. Entonces, yo le pregunto, ¿cómo se dice esto tal? Ah, bueno, ¿qué visaje? ¿Qué es eso? Y dice, ay, tía. Entonces, él mismo le contó al papá, él mismo le contó a la mamá, él mismo le contó a los hermanos. Entonces, yo no tuve que decir nada, ¿verdad? Entonces, yo le dije a mi sobrino, le dije al papá, le dije, póngale cuidado a su hijo porque dele gracias a Dios que lo encontramos y tiene tiempo para poderlo ayudar. No le vaya a regañar, no le vaya a pegar, no lo vaya a echar de la casa porque él es de los papás, se va de la casa. Y yo le dije, usted lo echa a la casa y se lo entrega al diablo, así de sencillo. Tienes que darle la batalla, hermano. Si usted no le da la batalla, ¿qué va a hacer usted con su hijo? Dijo, pues sí, ¿no? Ahora en vez de regañar al niño que encontró en el parque, ahora el regañado soy yo. Le dije, pero toca pagar el precio, porque tenemos una problemática. Hay una problemática en medio de nosotros como hijos de Dios. Hay pobreza, hay miseria, hay vicios, hay gente que no ha podido cambiar, hay gente que viene a la iglesia, pero en la mente, mire, la mente son el lugar de más batalla que nosotros tenemos. Pero la Biblia nos habla que cuando nosotros estemos pensemos en lo honesto, en lo puro, en lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Dice, en esto pensad, ¿verdad? Y cuando el Señor nos habla de una realidad, que la gente muere, como decía el hermano, más de 425,000 personas mueren a diario, ni siquiera es cada mes, son diariamente. Por eso uno de los mejores negocios son los cementerios y las salas de velaciones, es el mejor negocio. Hoy en día hasta tienen que hacer fila a los muertos, hermanos. ¿O no? ¿Sí se han dado cuenta? ¿Se murió el domingo? No, que toca esperar hasta el martes porque no hay espacio. O sea que los muertos también tienen que hacer fila. Hay una realidad que estamos viviendo. ¿Qué vamos a hacer como pueblo de Dios? Y para ello nosotros tenemos que vivir en el fluir del Espíritu Santo. Se nos ha olvidado que nosotros tenemos al mejor, al único, que se llama el Espíritu Santo de Dios, el cual el Señor nos dice en su palabra en Juan capítulo 14 que es necesario que Él se vaya para que venga el Consolador. Y esa palabra consolador viene de la palabra paracleto, la cual dice que es alguien que tiene en quien colocar su cabeza en el hombro. ¿Cuántos de ustedes, como veíamos en la primera reunión, su esposo cuando novios parecían un 8, se abrazaban por todos lados, pero ahora de casados hay una ausencia tan tremenda de un abrazo? Y muchas personas están tan apartadas en su amor con su cónyuge, con su esposo, con su esposa, porque ese amor tierno se apagó. Y hay un gran vacío, y hay orfandad, y hay soledad, y vivimos, hermanos, tan tremendamente. Pero el Señor dijo en su palabra que Él es el paracleto, o sea, el que me puede, que yo pueda colocar mi cabeza en el hombro. Mire, haga el experimento. Si está su esposo ahí, coloque la cabeza sobre el hombro de su esposo. Hagan un poquito de experimento. Ayúdenme, por favor. O si está su hermano o su hermana, coloque ahí el hombro, la cabeza en el hombro. ¿Cómo se siente? Cuénteme. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo? Muy bien, ¿tú? Feliz, hermana. Protegida, hermano. Por aquí yo vi algunos. ¿Cómo te sentiste? Tranquila, ¿cierto? Descansada. ¿Por qué hoy la juventud está metida en tantas cosas? ¿Por qué el uso natural que va en contra de la naturaleza en mujeres y hombres ha tomado tanta fuerza? Diga, estamos bajo el pacto de la sangre de Cristo. Porque es un falso amor, el cual quiere atrapar a hombres y a mujeres, cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios, el cual nos llena todo vacío. Nomás usted cuando va a inclinar su cabeza así, nomás usted siente que va relajado.
¿Cuánto hemos perdido en los hogares eso? Estamos de afán, muévase, apúrele. El esposo está sentado, le acaban de traer el almuerzo. ¿Me alcanza un cuchillo? Y la esposa recién casada, toma, mi amor. Y las hermanas ya comenzaron a reírse, mi hermano. Pero pasa los 20, 25, 30 años y dice, mi amorcito tiene piecitos. Fuera que le dijera piecitos, ¿no? Mi amorcito, y fuera que le dijera mi amorcito, ¿no? No más con la mirada, ¿no? Hasta los mismos hijos. Mamá, un tenedor. Y la mamá sale corriendo al tenedor. Ayer estaba en una consejería con la mamá y yo le dije que la hija le está tratando muy mal, que la grita, que es una cosa impresionante. Entonces dijo, y necesito una consejería ya con la pastora. Le dije, me imagino que usted la amenazó a la chinita con la pastora. En lugar que usted es la que la conoce. Usted es la que la tiene que castigar. ¿Por qué me va a echar a mí allá que dijo, ay, es que no tengo otra? Le dije, no. Dije, cuénteme un episodio cualquiera. Me dijo, por ejemplo, estamos almorzando. Mamá, un tenedor. Y la mamá se para a traerle el tenedor. Y como ahorita está bien enferma, con escoliosis, con una cantidad de cosas, ya no se lo puede alcanzar. Entonces la hija, ay, que no sé qué. Porque los hijos se les ha olvidado el mandamiento de honrar a papá y a mamá. Porque usted no es el papá y la mamá, sino usted es el esclavo de sus hijos. Y yo le dije, y todos hemos levantado reyesitas en las casas y reinitas en la casa. Y el papá le dice, alcánzaselo. Y entonces ella le dijo, no se lo va a alcanzar, yo estoy muy cansada, no sé qué es acá. Lleva 15 años pasándole el tenedor y ya se rebeló. ¿Sí me hago entender? Porque tenemos una problemática muy terrible. Aquí nomás, en nosotros, hay desorden, hay irreverencia, hay deshonra de los hijos hacia los padres. Pero ¿qué me dice del esposo y de la esposa? ¿Qué le dice el Señor al esposo? ¿Qué le dice el Señor al esposo? Hombres. Las mujeres fueron las que contestaron, los hombres no saben ni qué dice la Biblia. Señores, ¿qué le dice el Señor Jesucristo al esposo? Hermana, no me ayuden, deje que los hombres contesten. ¿Qué dice? Ustedes ya contestaron en el primer culto, espere que en el segundo culto a ver quién contesta. Los señores. ¿Qué dice la palabra del Señor? Hermano, ayúdeme. Amen a sus esposas. Démosle un aplauso al hermano que se atrevió a ayudar en esta tarde. Ahora sí, hermanas, ¿qué le dice el Señor a las mujeres? Espere, ahorita hablamos. El esposo ya se le olvidó el cumpleaños, ya se le olvidó el aniversario y usted vive brava, amargada. Si a ellos se les olvida dónde dejaron las llaves, no le va a olvidar cuándo cumpleaños usted. Usted le dice a su esposo, alcánceme aquella cosa en la cocina allá arriba. A la cocina, aquella cosa allá arriba. Y el esposo se levanta y va. En lugar de decirle, explíqueme cuál cosa es que le tengo que alcanzar. Y como a veces tenemos tantas cosas en la cabeza, la mujer es aquella cosa, esa cosa, esa. Y era un bolso, cualquier cosa. Y entonces la mujer se para, es que, si ve, mírelo, aquí está frente a su nariz. Y el esposo, era esa cosa. Y se va perdiendo el amor, el respeto, el cariño. Y eso nos pasa a los cristianos, no le prediquemos a los de afuera. Hoy nos predicamos a nosotros mismos. Al hombre le dice, ame. Porque al hombre se le olvidó amar. Y por eso, Proverbios capítulo 6, dice en la palabra del Señor, que los hombres son enlazados con las palabras suaves,
de las amantes. Pues claro, ¿no ve que la esposa es la que ha tenido que aguantársela a usted? No digo más cosas porque están que transmiten aquí, entonces no puedo hablar más claro. Mi hijo me dice, uy, mi mami sí que… Yo le dije, papita, es que las cosas hay que hablarlas claras, porque cuando no hablamos claro, el chocolate se espesa, ¿verdad? Y vienen los problemas, y vienen las luchas. Entonces el Señor le dice en su palabra, en Proverbios capítulo 6, versículo 20 en adelante, dice que estas señoras los atrapan con la dulzura de sus palabras. Entonces ella le dicen a un señor todo gordo, feo y viejo, bebé. Y el tipo se la cree. El hombre, gracias hermano. Sí, es que es bueno tener quien lo corrija. Bebé. Y el señor se lo cree. Y la señora llega, ¿qué usted dónde estaba? Entonces, ¿sí me va a entender la diferencia? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se está perdiendo el amor. Porque el hombre necesita ser respetado, necesita ser admirado. Y nosotras las mujeres, como ya los conocemos, ya sabemos quiénes son. Cuando estaban de novios, el hombre comía así. Y usted ni se daba cuenta. ¡Ay, tan lindo! ¡Ay, tan hermoso! Tenía los dientes torcidos. Y usted no se daba cuenta. ¡Ay, tan hermoso! Y la mamá le decía, mi hijita, mire bien. ¡Ay, mi mamá! Mi mamá, ¿cómo le fue mal con mi papá? Y usted no escucha. Entonces se van a vivir. Por eso llama novio, gracias hermana por acordarme, porque no vio. Ahora sí va a ver. Le va a ver cómo come. Oiga, cierre la boca. Y el hombre hace, pero si hace unos años me decías que comía lindo. La mujer comía como una avecita. ¿Come más? No. Ahora come como un avestruz. Y se va perdiendo el cariño, el amor, las buenas palabras, los detalles. Mujer, así su esposo no le dé nunca un detalle, hágalo por amor a Dios y porque Dios la hizo a usted detallista. Hágalo para el Señor y hágalo para su esposo. Me dice, pero venga, ese regalo que yo le di a usted de cumpleaños me costó como tanto y usted con lo que sale ahora. No, dígale a que está al lado, cuidado. Dígale, cuidado. Cuidado. Entonces, ¿cuántas cumplen años? ¿Estamos en qué mes? Abril. ¿Cuántas cumplen en abril? Mujeres. Empiece, ¿en qué fecha cumple su merced? De hoy en 8 días, ¿cómo es su nombre, hermana? La hermana Lorena de hoy en 8 días está cumpliendo años, denle un aplauso. Si nadie le dice feliz cumpleaños, ya hoy le dijeron. Hermana, ¿cuándo cumples? ¿El martes? ¡Wow! Un feliz cumpleaños, un aplauso para ella. Empiécele a decir, bueno, a usted no le quedan sino 8 días, entonces le toca rápido decirle al esposo, recordarle rápido, que el 8 de hoy en 8 días es 21, el 21 de abril nació tu linda y hermosa esposa. Entonces ya le recordó, ¿verdad? ¿Sí o no? Para que no se amargue. Conteo regresivo. ¿Cuándo cumpleaños de casados? A ver, aquí unos casados. Hermana. Ni se acuerda usted tampoco. Tranquila. El aniversario. No se acuerda. Hermana, te ha invadido la mente de tu esposo. No, mentiras. Hermanos, hermano, ¿cuándo cumple? Hermano de la cachucha, perdóneme su nombre. Cristian, ¿tú eres casado?
¿O vive con algo? Ok. ¿Cuánto hace que viven juntos y en qué fecha? ¿En qué fecha? No le cuente. Ah, sí, pero porque su mujer le sapió. Si ve que el hombre dice, sé que es por ahí cercano, pero es porque Dios le ha dado la facultad a las mujeres de horas, fechas, minutos y hasta cómo estaba vestido. Y lo que dijo y lo que habló, pero cuando usted está herida. El minuto, y usted tenía la camisa así, y usted me miró así, y usted ese día hizo esto, y el otro dice, usted todavía, mire, callado se ve mejor. Cuando su esposa esté peleando, dice mi esposo, dígale que todo que sí. Dígale todo que sí. Sí, mi amor, como tú, sí, eso es la verdad, sí, mi amor. Sí. Entonces, no le vaya a decir, ¿usted todavía se acuerda de esas bobadas? Perdió el año. Y si le dice, oiga, madure, ¡ay! Dios santo. Entonces necesitamos al Espíritu Santo en los hogares. ¿Qué piensan ustedes? ¿Y lo hemos dejado a un lado? ¿Cuánto lo reconocemos que hemos dejado al Espíritu Santo a un lado? ¿Quiero fluir en el Espíritu Santo? Tengo que hacerlo primero con mi esposo. Los que somos líderes por la gracia del Señor somos muy dados a ir a orar, a ir a imponer manos, a saludar a todo el mundo con un abrazo. Hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde, aleluya, amén. ¿Cómo llegamos a la casa a saludar? ¿De la misma manera? Digamos la verdad. Uno llega de afán a hacer esto, hola, hola, hola. Un día mi niña más pequeña dice, ¿por qué no nos das un abrazo como abrazas a todas las hermanas de la iglesia? Tenía 4 años. ¿Por qué no llega todo eso? Ya, listo, se acabó. Vamos, no sé qué. Pero estamos a tiempo de que el Espíritu Santo hoy tome su lugar y nos ayude a fluir en el Espíritu Santo. Y que Dios te va a guiar y vas a comenzar a decirle al Señor, de verdad, necesito que me ayudes como mamá. En estos días el Señor, por la gracia de Dios, nos regaló una nietecita el domingo. Les participo en el nombre del Señor. Y oro mucho por mi nuera y por mi hijo, diciéndoles, Señor, tú eres el que das un amor especial por cada hijo. Y eso es lo que usted tiene que orar. Señor, ¿cuántos tienen más de 5 hijos? Hermana, muy bien. Y su merced dice, yo los quiero a todos por igual. Todas las mamás decimos eso, ¿sí es así o no es así? A ver, mamás. Y los hijos hacen, ¡qué mentira! Si es usted el que más quiere, ¡ay! Pero sus hermanos van a decir, váyase con su hijito, el consentido. Hágale, no sé qué. Pero algo que usted tiene que aprender a orar en el fluir del Espíritu Santo, así como Dios Padre tiene un amor especial para todo el mundo, pero Él nos habla a cada uno personalmente y nos ayuda en nuestra debilidad y en nuestra necesidad. Así nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo, dame ese amor tuyo especial por mi hijo fulano de tal, con nombre propio, con mi otro hijo, Señor. Y mire, Job oraba por cada uno de sus hijos, uno por uno, dice la Biblia, y tenía 7 y 3, o sea, 10 hijos. Usted es más práctico que Job, ¿cierto? Usted le ganó a Job. Bendice a mis hijos, guarda a mis hijos, ayúdalos, amén. Uy, oré por mis hijos. Pero Job nos da el ejemplo. Hacía un altar, diga, levante el dedo índice, diga un altar por cada hijo. Depende de los que usted tenga, si tiene 1, 2, 3, ¿verdad? Pero ustedes se imaginan, ¿cuántos han leído el Levítico, cómo preparaban el altar los judíos?
Las piedras no podían ser cortadas, sino tenían que ser enteras. Mínimo tenía que poner 12 piedras, 8 piedras, 6, depende, por cada sacrificio. ¿Cuánto se demoraba ahí? Había que ponerle leña, había que hacer un surco, había que poner una cantidad de cosas en ese altar, pero él lo hizo porque amaba a cada hijo. Y todas las madrugadas oraba por cada uno de sus hijos, por si acaso uno de ellos había ofendido a Dios. Y aunque oró, levantó altar y Dios lo oía, todos se murieron. Entonces, ¿dónde está Dios? Le pregunto yo a usted. Y entonces, ¿dónde están sus hijos? Démosle gracias al Señor que hoy tenemos al Espíritu Santo de Dios, quien es el encargado de ayudarnos en nuestra necesidad y de acompañarnos y ser nuestro paracleto y guardiar toda nuestra casa. Por eso usted no puede estar sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, pero es Dios. Él oye, Él habla y Él siente. Y se pone triste, Efesios 4:24, cuando salen palabras corrompidas de su boca. Entonces, cuando usted saca palabras corrompidas contra su hijo, contra su hija, el Espíritu Santo se entristece y su hijo también. Entonces el Espíritu Santo es una persona. No podemos hacerlo a un lado. Tenemos que todos los que estamos acá, venir de rodillas y decirle al Espíritu Santo, yo quiero que tú fluyas en mi casa, primero por mí. Cuando el Espíritu Santo entra a tu vida, lo primero que hace es colocar el fruto del Espíritu de Dios, que es el carácter de Dios en tu vida. Muchos amamos, pero somos agrios. Muchos estamos contentos, pero solo después de una fiesta. Muchos tenemos paz, pero mientras que no nos pisen un callo. Muchos somos pacientes hasta que alguien no nos saca la chispa. Muchos somos buenos, pero si alguien nos hace daño, ya no hacemos bondad. Muchos tenemos mucha fe, pero muchas veces manejamos la incredulidad. Muchos tenemos carácter, pero le decimos la verdad a la gente y se le decimos la verdad al esposo, a los hijos, sin anestesia. Es que yo soy templada. No, una cosa es ser templada y otra cosa es tener templanza, que es dominio propio, de no insultar, porque nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Y en una de las clases del prematrimonial nos enseña la palabra que hemos sido creados a la imagen. Cuando yo insulto a mi esposo, estoy insultando a Dios. Entonces todas esas cosas tienen que salir de nuestras casas. Para eso estamos acá. Porque en el mundo vivir hay grosería, hay mentira, pero cuando llegó la hora de la selfie, ¿sí es así o no es así? Ay, quite acá. Pues yo no quiero esa foto, ¿para qué? En serio, hipócritas. Entonces, ay, ¿qué no sé qué? Y todo es apariencia. Pero el Espíritu Santo nos trae para que seamos de verdad hijos de Dios. El Espíritu Santo es el que me ayuda a mí a nacer de nuevo. Por eso tenemos que hablar con el Espíritu Santo y ser sinceros con Dios. Y decirle al Señor, yo necesito ese fruto del Espíritu Santo que se desarrolle, porque Él ya lo colocó en cada uno de ustedes. Falta es que se desarrolle. ¿Cómo se desarrolla? Por medio de la palabra, la oración y la obediencia. Y la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, amados hermanos, pidámosle al Espíritu Santo que Él fluya. Entonces, cuando tú comienzas a orar en esas nuevas lenguas en tu casa,
Va a fluir el Espíritu Santo. Te vas a levantar a la madrugada a orar sin despertar a nadie. ¿Verdad? Sí hay que levantar el altar de Dios en los hogares, por lo menos una vez a la semana. Por lo menos una vez a la semana. Que reúnas a toda tu familia y hagan una oración y hagan una lectura de la palabra. Hoy yo ya oré, yo ya oré, yo ya oré. Ay, yo ya oré. Y se ha perdido la oración. Aún en los momentos de las comidas, la Biblia dice que los hijos son la bendición alrededor de la mesa. Y que tu esposa es como una columna y el hombre es como el árbol plantado. Pero hoy en día no hay eso. Sirve el almuerzo la señora, fulano, ¡fum! Viene el uno, fulano, ¡fum! Viene el otro, fulano. Cuando ¿qué nos cuesta servir todos los platos, ponerlos en la mesa, sentarnos todos juntos y darle primero gracias a Dios? Y luego gracias a la persona que cocina, porque hay hijos que nunca le dan gracias a la mamá, jamás. Y hay esposos que jamás le dan gracias a la esposa. Y hay esposas que jamás le dan gracias al esposo ni a los hijos. Y en nuestra casa se ha levantado la ingratitud y eso ha traído muchos problemas y por eso la oración no fluye. Por eso el venir a la iglesia a veces se vuelve una batalla campal. No voy, no quiero. Bueno, yo no lo obligo. Y como si lo obliga mañana, lunes a las 6 de la mañana a irse al colegio, ¿por qué ahí sí tienes autoridad y no tienes autoridad para las cosas de Dios? No nos digamos mentiras. Estamos fallando. ¿Cuánto lo reconocemos en esta mañana? Estamos fallando. Pero cuando viene el Espíritu Santo, el Consolador, nos va a consolar. Hagamos la oración, Señor, dame ese amor especial. Yo tengo 3 hijos, por David, por Catalina, por Daniela, por cada uno. Ayúdame a tratarlo, él como es, qué le gusta, qué no le gusta. Ayúdame a ser prudente. Dame una palabra conforme a la palabra. Y también ayúdame a pedir perdón cuando la embarro. Porque los padres casi nunca pedimos perdón. No ofendemos, si soy la mamá y punto y se acabó y aquí se hace lo que yo diga o si no está en mi casa. Y usted le dice así, pues los muchachos de hoy en día no están sujetos a sus palabras. Los muchachos de hoy en día trabajan y salen y se van y ni más los vuelve a ver. ¿Pero por qué hijo tan desagradecido, tan desapegado? Porque yo lo crié así. Porque siempre tuve un consentido en la casa. Y ellos se dieron cuenta. Pero hoy es el día de liberación. Para que le digamos al Señor, deme un amor especial por cada uno de mis hijos, sin idolatrarlos. Y que ellos vean en mi vida el fluir del Espíritu Santo. Que yo pueda tener una palabra de vida y de aliento para ellos. No volverme pues la Dios, que tengo la razón y que no. Hay momentos que hay que callar, hay momentos que no. Y es pedirle al Espíritu Santo, Señor, y orar por mis hijos, Señor, tienen 2 niñas, dele un amor especial por cada uno, así como tú lo puedes hacer con nosotros. Danos un amor especial, porque la niña mayor, la nieta, ¿no? Uno quiere harto al que llega de primeras, ¿verdad? Pero ya después llega el segundo y luego llega el tercero, ¿verdad? Entonces uno tiene que pedirle un amor especial para cada nieto. ¿Sí me hago entender? ¿Cuántos estamos recibiendo en esta mañana? ¿Estamos recibiendo la palabra? Entonces necesitamos ese fluir del Espíritu Santo en la oración, en la alabanza. ¿Pero qué me estorba? Y por eso en las casas ya no se cantan las alabanzas al Señor, sino las canciones de Bad Bunny. Y usted no le puede decir nada ya a sus hijos. ¿Qué les puede decir? Si usted no puede interrumpir el derecho de su personalidad. Y pueda que usted esté alabando, llegó del ayuno, entró al culto, gloria a Dios, y llegó a la casa y un problema, se da cuenta, ustedes son el mismo diablo. Imagínese, le está diciendo que es el mismo diablo a la propia familia. ¿Pasa o no pasa? ¿Sí pasa o no pasa?
Y cuando tú le vas a decir a tu hijo, vamos a la iglesia, ¿qué le va a contestar? No me gusta. Porque el culto se ha vuelto solo cosas rituales. Y necesitamos que cuando toda la iglesia viene en el fluir del Espíritu Santo, ¿qué va a pasar en el culto? Va a haber un fluir sobrenatural. Para llegar allá, necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Y por eso vamos a orar en estos momentos.